Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. Favor, antes de iniciar la charla, pido a los asistentes silenciar sus teléfonos celulares. La Escuela de Derecho en esta oportunidad se complace en presentar la conferencia de la doctora Lorena Carvajal Arenas, titulada La empresa como eje del derecho comercial. Agradecemos la presencia de las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera, señores académicos del Departamento de Ciencias Jurídicas, estimados estudiantes, señoras y señores abogados, invitados especiales y público en general. Para inaugurar esta actividad de extensión académica, se dirigirá a ustedes el coordinador de la Clínica Jurídica y Extensión, Magíster Juan Carlos Guajardo Puga. Empresariales de la Universidad de la Frontera. A continuación será inicio a la cuarta y última conferencia del ciclo de conferencias en Derecho y Empresa UFRO 2018. Este conjunto de actividades tuvo como objeto acercar el derecho comercial a la comunidad jurídica mediante la comprensión de diversos aspectos relacionados con la empresa. La actividad comercial del siglo XXI ha cambiado diametralmente a como se entendía anteriormente. El consumo en masa, los contratos de adhesión, estructuras societarias complejas, un mercado electrónico global, entre otros fenómenos, hacen que el derecho comercial sea una disciplina que se preocupa de regular este tipo de relaciones, tenga un desafío importantísimo. Debe, por una parte, proporcionar las herramientas que fomenten el desenvolvimiento de los negocios y por otra parte, brindar protección jurídica a los privados que en ese mercado se desenvuelven. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera está consciente de ese desafío y nos encontramos comprometidos con aportar a lo que el derecho comercial moderno demande de nosotros como entidad formadora de abogados. Es por esto que hemos decidido organizar esta última conferencia, que espero sea de muchísima utilidad y agrado. Aprovecho asimismo de agradecer a la doctora Lorena Carvajal, quien ha tenido la gentileza y buena voluntad de acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos. La doctora Lorena Carvajal, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, doctora en Derecho por la Universidad de Portsmouth, Reino Unido, máster en Derecho Romano y Contratos de la Universidad de Roma, Tor Vergata, Italia, y máster en Derecho Comercial Internacional de la Universidad de Roma, La Sapienza, Italia. Dejo con ustedes a la expositora. Buenas tardes. En primer lugar, deseo agradecer en la persona de Juan Carlos a la Universidad de la Frontera por haberme invitado, por la organización de este seminario fantástico en un lugar maravilloso con el nombre de la poetisa chilena. Agradezco también a la audiencia por estar acá, presente en un día tan bonito, tratando de conocer un poco más acerca de la empresa y el derecho comercial. Bien, voy a comenzar directamente con mi ponencia. Les iba a comentar que, como dijo Juan Carlos, yo también espero que esta ponencia sea de utilidad y agrado. Ojalá que así sea. El título es La empresa como eje del derecho comercial. Les voy a señalar en primer lugar el contenido de la presentación. Como la teoría, en realidad el estudio que he llevado a cabo durante varios años, porque estudié la empresa durante el postdoctorado y lo he seguido desarrollando durante el tiempo que ha proseguido el postdoctorado, que duró 3 años. Mis estudios revelan que la empresa es el centro del derecho comercial moderno y es lo que voy a tratar de ilustrar durante la presentación. Por lo tanto, como esa es la teoría, el análisis de la misma va a permitir un análisis o una visión acerca del derecho comercial moderno. No sé si me explico. No es solamente el análisis de una institución dentro del derecho comercial o una institución más, sino que es su eje. Y por lo tanto, como eje irradia, es una institución creadora de realidades
de instituciones comerciales y por lo tanto su análisis permitirá tener una visión del derecho comercial moderno. Voy a analizar la empresa desde el punto de vista general, en primer lugar, y también me voy a detener con posterioridad en la empresa insolvente y en la pyme insolvente más en específico. ¿Por qué? Porque el análisis de la empresa en esta situación patológica de insolvencia permite demostrar aún más esto que estoy diciendo, que realmente la empresa es el eje del derecho comercial moderno. Y además porque está mal regulado en nuestro código. Entonces es también una forma de contribuir a la evolución de la legislación moderna. Bien, comencemos entonces. La evolución del concepto de empresa. El concepto actual de empresa es fruto de una transición desde su concepción original en el siglo XIX, que entiende a la empresa como una empresa de negocios, vale decir, es una empresa que es especuladora y que se interpone entre quien produce los bienes y servicios para el mercado y quien los demanda, ¿ya? Y esta concepción está consagrada en el Código de Comercio chileno. Si ustedes hacen memoria, el artículo 3º del Código de Comercio, cuando enumera los actos de comercio, siempre está pensando en una empresa que es intermediadora, es especuladora, y por ese motivo no se consagra en los actos de comercio a las empresas extractivas. Todas las empresas mineras, ganaderas, agrícolas, pesqueras no se consideran como actos de comercio, si ustedes lo recuerdan. ¿Por qué? Porque es una categoría de intermediación. Eso ha cambiado en la realidad. Como se sabe, las empresas también son productoras de bienes y servicios para el mercado, y no solo productoras, sino que son también creadoras, porque se transan valores, y los valores son creados por las propias empresas. Las acciones, los bonos son creados por las empresas, y por lo tanto esto ha producido una gran revolución en el sistema del derecho comercial, porque la empresa se ha transformado en el motor del sistema económico privado y ha movido el foco desde una primacía de la riqueza estática, vale decir la propiedad de la tierra, las herencias, hacia una primacía de la riqueza dinámica. Esto es el capital y la actividad especulativa. Este fenómeno de la empresa está regulado, bueno, como digo, en el Código de Comercio, entendiendo por tal como una categoría jurídica de intercambio. Y no considera el concepto actual, no hay un concepto de empresa en el Código de Comercio chileno, y lo que hay, o las regulaciones que existen sin que se diga esta es la regulación de la empresa, es comprendiendo, entendiéndola como una especuladora. Ahora, hay algo bueno, que es lo que yo sostengo, es que se reconoce el fenómeno de la empresa. ¿Cómo se reconoce? A pesar de todo, a pesar de que no hay una definición, que no hay una regulación completa, se reconoce a través de las consecuencias jurídicas y el reconocimiento que se atribuye a la sociedad de hecho. En el artículo 356 del Código de Comercio y los siguientes artículos se reconoce la sociedad de hecho, de manera que los socios que entienden que desarrollaron una actividad comercial bajo una sociedad, pero que en realidad no existe, no tiene reconocimiento jurídico, va a haber consecuencias a esa actividad empresarial, a ese proyecto empresarial que se desarrolló bajo una tipología jurídica que no es válida. Y por lo tanto se está reconociendo la empresa subyacente más allá de que no exista este paraguas jurídico, una tipología jurídica societaria. Esa es mi impresión, mi teoría, mi idea. Bueno, la empresa como una institución que ha dado lugar a un conjunto de relaciones, institutos, constituyéndose en el centro, incluso, es más, voy a adentrarme en el aspecto relativo a que la empresa es creadora de no solamente de bienes como los valores, sino que de normas jurídicas que regulan el derecho comercial. Esta importancia capital, hasta ahora lo que he dicho, revela que algunos códigos modernos la han consagrado como su eje. Vale decir, lo que yo estoy proponiendo tiene una consagración en algunos códigos del sistema del civil law. Así, el Codice Civile Italiano, el Código Civil Italiano de 1942,
se centra en la empresa y particularmente en el sujeto que le da vida, que es el empresario, ¿ya? Y también así lo hace el Código Civil brasileño 2002, que tal como el Código Civil italiano es un código unificado y se centra también en la empresa, ¿ya? Entonces esto es una confirmación de la importancia capital, pero no basta mirar el derecho comparado, yo quiero demostrar lo que estoy diciendo. A lo mejor me adelanté, pero quería hacer una demostración de cómo ha evolucionado rápidamente el concepto y la consagración de la institución. Dije que la empresa es generadora de normas comerciales, ¿verdad? Lo acabo de decir. En ese sentido, ¿por qué? ¿Por qué generadora de normas comerciales? Bueno, desde mediados del siglo XX lo que ocurre es que las relaciones se llevan a cabo entre empresas y no son una actividad que tiene lugar en un momento determinado y se desvanece, sino que se llevan a cabo estas actividades comerciales de manera colaborativa con otras empresas. Piensen ustedes que han surgido los contratos de largo término en la actualidad. Por ejemplo, esos contratos llave en mano o la construcción de los túneles en partnership, por ejemplo, las joint venture que duran durante un periodo extenso, los contratos de investigación y desarrollo se llevan a cabo entre instituciones, por ejemplo, entre una universidad y una empresa específica o entre empresas, porque ven que si solamente una de ellas pone algo, no va a ser suficiente. Y entonces son relaciones que se mantienen en el tiempo y por lo tanto el foco se mueve desde el acento en un acto específico hacia la relación. Lo importante es mantener la relación. Y por lo tanto eso ha hecho evolucionar el derecho privado moderno. En la actualidad no rige un pacta sunt servanda a rajatabla, vale decir, se cumple el contrato como se pactó. La verdad es que se le está dando mucha más importancia al rebus sic stantibus, a la teoría de la imprevisión, al punto que la reforma que se llevó a cabo al derecho de las obligaciones francés del Código Civil en el 2016 consagró la teoría de la imprevisión en el artículo 1195, de manera que las partes que se ven enfrentadas ante un hecho que no ha sido previsto al momento de la contratación y que es un hecho sobrevenido y que vuelve la prestación de una de las partes excesivamente onerosa, obliga a la otra parte a renegociar el contrato en virtud de la ley, el artículo 1195. Incluso se le da cierta facultad al juez, cierta facultad porque los franceses son desconfiados del juez, para ajustar el contrato, ¿ya? Esto ya lo había hecho en el BGB, el Código Civil alemán, en su reforma al derecho de las obligaciones en el 2002. ¿Se fijan? Porque, insisto, la importancia no es el acto específico, sino la mantención de la relación. Además de los contratos de largo término y estas relaciones que he dado como ejemplares, también existe por la globalización la posibilidad que partes que se encuentran en una sola ocasión y por un contrato de ejecución inmediata, no de largo término, se vuelvan a encontrar en otro momento, ¿no es cierto? Y que queden listas negras o listas plomas acerca de su comportamiento, porque ahora es muy fácil saber cómo se han comportado las partes en un contrato. Por lo tanto, todo eso ha hecho que se modifique el derecho privado internacional. Y por lo tanto, se requiere, todo lo que he dicho es para decir que se requiere flexibilidad de la normativa, ¿ya? Muchas normas son consuetudinarias. ¿Y por qué? Porque la costumbre mercantil permite el ajuste del contrato conforme a la evolución de la relación. ¿Y quienes elaboran esas normas consuetudinarias? Son las empresas. Las empresas que ya sea transnacionales o bien nacionales, operando en un contexto global, van generando estas costumbres mercantiles. Lo voy a explicar a propósito de la Lex Mercatoria moderna. ¿Por qué? ¿Cómo surgen estas costumbres mercantiles y la necesidad de ajustar los contratos? Producto de la globalización y la rapidez del comercio actual y los medios de transporte que son fáciles de llevar mercadería de una parte a otra, hacer transacciones a través de Internet, todo esto hace que el derecho nacional, por una parte, y el derecho internacional emanado de los estados, ese derecho internacional que está
en un tratado internacional sean insuficientes, sean una regulación insuficiente para todos los nuevos contratos y las relaciones que van surgiendo en el mercado cada día. Entonces, primero, el agente propulsor de esta situación es la empresa, y quien toma el toro por las astas nuevamente es la propia empresa a través de contratos estándar que realizan ellas mismas, por supuesto, a través de sus estudios jurídicos internacionales, contratos estándar, y también las regulaciones de las asociaciones de comerciantes. Tanto se repiten estos contratos estándar que regulan aspectos que no están previstos en el derecho nacional o internacional, entendiendo por tal el emanado del Estado, que la repetición genera la costumbre mercantil. No se trata de que las empresas solo toman costumbres que están en el aire, sino que su repetición hace que los comerciantes actúen de esa manera, se sienten vinculados. O sea, dicen, yo actúo de esta manera porque antes A, B, C y D así lo han hecho, ¿ya? Esa es la lex mercatoria internacional, que implica costumbres mercantiles que se repiten y lo que se llama la opinio juris atque necessitatis, o sea, que los comerciantes sientan que tienen que actuar así, la vinculación, la opinio juris. Este proceso de armonización del derecho privado internacional lo lleva a cabo la empresa y es muy interesante. ¿Por qué? Porque estos contratos estándar, estas regulaciones van influyendo y estas costumbres internacionales luego se van, permítanme usar la expresión, codificando por las compilaciones internacionales que se van realizando, como por ejemplo los principios internacionales para los contratos comerciales internacionales de UNIDROIT, habrán escuchado los principios europeos del derecho de los contratos, el marco común de referencia en Europa. Todo este derecho de soft law no son otra cosa que esas costumbres mercantiles que se han generalizado en el comercio internacional, ¿ya? Y se produce además un tercer momento a propósito de esto, porque estas reglas internacionales, esta especie de codificación de la lex mercatoria, luego influye en los derechos nacionales. Por ejemplo, el acuerdo de UNCITRAL sobre la quiebra transnacional, que se llama la insolvencia transnacional, ha sido tomada en bloque en nuestra ley 20.720, ¿ya? O lo que son algunas regulaciones de UNIDROIT son tomadas por estados nacionales. Entonces se fijan cómo la empresa, por una vía indirecta, incluso está influyendo el derecho nacional, ¿ya? A través de la creación de normas mercantiles. Bueno, ¿cuál es la noción de empresa? Ahora que ya he dicho cuál es su evolución desde el punto de vista histórico, cuál es su papel en el derecho nacional, en el derecho transnacional, esta institución se entiende como una actividad económica organizada de producción y circulación de bienes y servicios para el mercado, ejercida profesionalmente. Además, en la actualidad, se entiende que la empresa, que su contribución, mejor dicho, al bien común es un aspecto deseable de la empresa. Esto no es otra cosa que lo que se llama la sostenibilidad empresarial, ¿ya? Que con su actividad la empresa contribuya como una ciudadana más a beneficiar idealmente al entorno donde se encuentra. No solo a no impactarlo negativamente, sino que incluso beneficiarla, particularmente en las áreas de medio ambiente, la gobernanza y en las áreas sociales, ¿ya? Bueno, también la empresa comercial se reconoce en la actualidad que sus objetivos pueden exceder del lucro de sus agentes, o sea, que produzca un lucro la empresa comercial es un requisito sine qua non, no es beneficencia, no es caridad, tiene que generar un lucro. Pero es posible que esas ganancias no se radiquen o no se devuelvan en los propios dueños o en la propia empresa, sino que pueden ser invertidos en la sociedad. Por ejemplo, Late, el agua Late, y tantas empresas de beneficio que se llaman las B Corporations. Entonces, se ha ampliado el concepto de empresa hacia una empresa que genera lucro, genera dividendo, pero no necesariamente tiene que volver a sus propietarios.
¿ya? Y esta actividad organizada también puede comprender el ejercicio de los profesionales y de los artistas a condición que desarrollen su actividad, como digo, de manera habitual y organizada. Así lo entiende el Código Civil italiano, que reconoce que un profesional puede ser empresario y se lo va a entender como una empresa siempre y cuando esté organizado y realice su actividad de manera habitual. El Código Civil brasileño no tiene la misma regulación, pero hay voces, hay un proyecto de ley, no solamente voces, hay un proyecto de ley para hacer autónomo el código de nuevo. Por una parte el Código Civil y el Código de Comercio, como nosotros tenemos en nuestro país. Y este proyecto contempla la actividad profesional como una empresa siempre que esté organizada y que además se realice de manera habitual. ¿Ya? Bueno, nada de esto existe en el Código de Comercio chileno. No hay una definición eficiente como la que acabo de señalar. No se piensa en la sostenibilidad empresarial ni por si acaso. Y esto que los objetivos sean más allá del lucro de sus agentes, mucho menos. Y los profesionales tampoco están regulados como empresa. ¿Cuál es la consecuencia que produce esta falta de regulación de la empresa en el Código de Comercio, ya que nosotros lo tenemos como la regulación general? Bueno, esto significa que cada rama, cada disciplina del derecho da una noción de empresa y la regula de manera independiente. Por lo tanto, no puede decirse que estas leyes son especiales porque no hay una regulación general. ¿Especial de qué? ¿Ya? Sino que son verdaderamente ajenas al código. Son totalmente unos satélites, totalmente ajenos al código. Esto es lo que se llama la descodificación. Es una noción que inventó un autor italiano como denominación, que es el profesor Natalino Irti, en un libro que se publicó en 1979. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los supuestos no regulados por estas leyes ajenas al código o especiales, llamémoslas, no tienen una regulación o un contexto regulatorio general al cual puedan ser reconducidos, ¿ya? Y cuando no hay una regulación general, subsidiaria, quedan aspectos sin regular, como ustedes saben, o se regulan por otra ley especial, que no es lo correcto. Además, desde el punto de vista más específico, como no se reconoce el fenómeno de la empresa real, porque lo que yo presenté a propósito de la sociedad de hecho es mi teoría. Ya, es mi teoría que yo la tengo desarrollada en un artículo y con jurisprudencia y tal, pero no está regulado de esa manera. La empresa como tal se hace difícil atribuir responsabilidades de distintos tipos, civil, penal o administrativo, a las matrices cuando son parte de un grupo económico, dan directrices y se puede llegar solamente hasta la filial porque se reconoce con mayor fuerza a las sociedades antes que a la empresa que está subyacente. No sé si me explico. Y tiene que haber un juez que sea suficientemente que tenga corajoso, iba a decir, para que levante el velo societario, que tenga los conocimientos, que se deje persuadir por un abogado atento, levante el velo societario y permite dirigirse a la matriz o a todas las sociedades que conforman el grupo económico. ¿Por qué? Porque no tenemos la regulación de la realidad de la empresa. Sería más fácil si decimos, bueno, en realidad aquí no hay que aplicar teorías ad hoc, aquí hay una empresa, está claro. Lo que regula el Código de Comercio es coincidente con la realidad, punto. Entonces las responsabilidades son de todos o de la matriz, ¿ya? Esto se nota mucho en derecho concursal y lo voy a dejar en pausa porque lo voy a analizar en detalle más adelante. ¿Qué es lo que permitiría, esto es evidente, pero me permito decirlo, qué es lo que permitiría la regulación de la empresa en el Código de Comercio? Por supuesto, se conformaría un sistema jurídico comercial coherente y además las leyes especiales se tendrían que dedicar a regular aspectos específicos de su área, la ley laboral en sus aspectos laborales, la ley tributaria, pero habría una regulación genérica para las actividades comerciales, ¿ya? Bueno, voy a pasar ahora a la empresa insolvente, que nos permite, en el fondo, verificar estos aspectos que he señalado. La regulación de la empresa insolvente se enmarca en la ley 20.720. Me imagino que han tenido noticia ya.
Esta ley de 2014 regula 4 tipos de procedimientos concursales. 2 tipos de procedimientos concursales aplicables a la empresa y los otros a la persona deudora, ¿ya? La distinción se ancla en la definición y en el concepto de empresa, porque la definición que otorga el artículo 2, número 25, es una definición residual. Dice, es persona deudora toda persona natural no comprendida en la definición de empresa deudora. Por lo tanto, el eje es que sea la empresa deudora. Y esa es la definición que voy a volver sobre ella en la siguiente diapositiva. Por lo pronto quería hacer alusión, quería poner el acento en el hecho que la ley 20.720 afronta una dicotomía nueva del derecho privado, vale decir la distinción entre empresa y consumidor, que no la realiza ninguno de los códigos que tenemos, el Código de Comercio y tampoco el Código Civil, y ni siquiera los códigos que se han modificado recientemente como el BGB y el Código Civil. ¿Ya? La ley 20.720 distingue entre empresa y la persona deudora que en su definición residual no queda más que aplicarla al consumidor. Y esos son los tipos de procedimientos concursales: reorganización y liquidación para la empresa y renegociación y liquidación para la persona deudora. Es interesante esto, además, porque los instrumentos internacionales están reconociendo esta dicotomía que yo menciono, la dicotomía business to business y business to consumer, ¿ya? No hablan más de comerciante y de la persona deudora, sino que de consumidor directamente y business, entendiendo por tal la empresa. Por ejemplo, los principios internacionales sobre contratos comerciales, los principios de UNIDROIT, y la Convención de Viena, que si bien es una convención internacional, si no se ratifica por los estados, cuando las partes lo utilizan, pasa a ser lex mercatoria, soft law. Y reconoce esta diferencia entre empresa y consumidor para decir esto se va a aplicar solamente a lo que se realiza entre empresa y sale el consumidor, no se aplica. Y los principios de Derecho Europeo de los Contratos 2002 y el marco común de referencia del derecho contractual europeo, el Draft of the Common Frame of Reference, también razonan sobre estas categorías, consumer, business, en este caso para comprenderlas, ¿ya? Se aplican a unos y otros. Y esto lo hace la ley 20.720. Es la primera legislación que reconoce esta dicotomía y razona sobre esa realidad. Ahora, hay una definición de empresa en la ley 20.720. Podría ser muy auspicioso y uno podría pensar el legislador de la ley especial hizo lo que el Código de Comercio de 1865 no contiene. Sin embargo, la definición es muy mala. Voy a explicar por qué no es suficiente, no es buena, no da para fungir de estatuto general y tampoco es buena en su propio ámbito de la insolvencia o el derecho concursal. ¿Qué entiende por empresa deudora la ley? En el artículo 2, número 13, dice que es toda persona jurídica, privada, con o sin fines de lucro, y toda persona natural, contribuyente de primera categoría, o del número 2 del artículo 42 del decreto ley 824, que es la ley sobre impuesto a la renta. Primero dice, es toda persona jurídica privada con o sin fines de lucro. Ya dije que en la actualidad el lucro no es el único objetivo que puede tener la empresa comercial, sino que este lucro puede revertirse en la sociedad, ¿ya? Sin embargo, la generalidad de los términos que utiliza el artículo 2, número 13, nos permiten incluir realidades que de empresa comercial no tienen nada. Toda persona jurídica privada con o sin fines de lucro. Sin fines de lucro, las corporaciones, las fundaciones, los sindicatos. Los sindicatos no tienen como finalidad producir bienes o servicios para el mercado. Por lo tanto, mal podrían considerarse como empresas y tener la regulación aplicable a otras empresas que realmente lo son, ¿ya? Bueno, además, antes de proseguir con
con el detalle, quería decir que la inexistencia de una regulación general de la empresa de carácter dogmático es muy grave, y lo voy a pasar a explicar más adelante, porque está generando, lo que yo estoy explicando, jurisprudencia contradictoria, incluso desprotección jurídica a las propias empresas y a los ciudadanos, a las personas naturales, ¿ya? ¿Por qué? Por esto que dije, en primer lugar, por el hecho de que se comprenden como empresa instituciones que no lo son verdaderamente. En segundo lugar, se habla de toda persona contribuyente de la primera categoría y de la segunda categoría de la Ley de Impuesto a la Renta. La segunda categoría son fundamentalmente los profesionales, y comprender a los profesionales como empresa es un gran problema. ¿Por qué? De hecho, existe un proyecto de ley del 17 de agosto del 2018, presentado recientemente, que trata de sacar a los profesionales del concepto de empresa, pero eso es un proyecto de ley. ¿Por qué es tan malo? En primer lugar, porque puede ser que sea una empresa real, ¿ya? Pero esta empresa, que es real, puede de todas maneras estar invocando, la empresa profesional puede de todas maneras invocar créditos que nacen en su calidad de consumidor, porque estamos hablando de un profesional que no necesariamente está actuando bajo una tipología societaria. Por lo tanto, la confusión patrimonial entre lo que es el patrimonio de su empresa como profesional y el patrimonio personal es casi inexistente, ¿ya? Y eso ha ocurrido en la realidad. Por ejemplo, en este caso que llamo el caso CAE, no sé si tuvieron noticia, se dictó una sentencia por la Corte Suprema el 9 de mayo del 2017 a propósito de una profesional de Temuco. Esta profesional quería incluir en su liquidación, porque las liquidaciones terminan con la exención del saldo insoluto no pagado, se termina. Entonces quería incluir en su liquidación como empresa, porque ella era una asistente social e invocó su carácter de empresa, el crédito que había pedido para pagar su educación superior con aval del Estado, el famoso crédito CAE, ¿ya? Y bueno, el considerando séptimo de esa sentencia el 9 de mayo del 2017 le dijo: ese crédito que nace en virtud para financiarse cuando usted era estudiante, nació en su calidad de consumidor. ¿Se fijan? Entonces, en ese caso resolvieron para mal, dijeron que la liquidación no tenía lugar porque aplicaron una ley especial, la ley 20.027, pero le dijeron, en realidad ese crédito es nacido como consumidor. En otro caso que tengo, es el caso, yo le llamo Muñoz Aguilera, puedo dar detalles más adelante, realmente se dejó una situación de desprotección jurídica a este individuo profesional que alegó ser empresa. Cuando revisaron las obligaciones que él invocó, los créditos que tenía en su contra, le dijo el juez de Copiapó: en realidad aquí vemos créditos de tarjeta CMR, ABCDIN, y estos créditos nacen en su calidad de consumidor. Por lo tanto, a usted no le podemos aplicar toda la regulación destinada a la empresa. Y cuando trató de empezar un procedimiento como persona deudora, le dijeron: en realidad usted está encasillado en el concepto de empresa del artículo 2º número 13. Por lo tanto, se produce una situación de desprotección jurídica muy grave, porque hay un atentado contra el artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República, que garantiza la igual protección de los derechos, ¿ya?, por parte del Estado. Y ya que de empresa estamos hablando, también puede ser el artículo 19 número 20, ¿ya?, la protección que tiene que dar el Estado para la realización de actividades económicas. Entonces, bueno, después revocó la Corte y en definitiva se siguió adelante en este caso, pero en principio se fijan que hay jurisprudencia contradictoria por una mala definición de la ley 20.720 de empresa deudora. Además, y este es un caso que les puede pasar a los estudiantes, en el caso de solicitar la renegociación,
como persona deudora, ¿qué es lo que se pide? El artículo 261, letra A de la Ley 20.720 solicita una declaración jurada en la cual conste que es persona deudora, eso no cuesta nada, o que habiendo iniciado actividades comerciales, no haya prestado servicios por dichas actividades durante los 24 meses anteriores a la presentación de la referida solicitud. ¿Qué quiere decir eso? Que un procurador de derecho que haya emitido una boleta en el último año es considerado empresa. Eso es imposible y se le va a aplicar toda la normativa que para una sociedad anónima estaría perfecta a un individuo que realmente es una persona natural, ¿ya? Entonces, esta definición está trayendo efectos perniciosos al sistema jurídico general. ¿Qué se podría hacer? Se podría hacer un reenvío al Código de Comercio, que es la normativa general, pero como no hay, se siguen produciendo estos problemas, ¿ya? Bueno, me voy a referir ahora a la situación de la pyme insolvente, o sea, la empresa, como lo estoy definiendo, pero en su carácter de micro y ahí puse pyme, pero en realidad es la MIPYME, la micro y pequeña empresa insolvente. Esta situación de la empresa pequeña, mediana, en situación de insolvencia está regulado en el Estatuto PYME, es la Ley 20.416, ¿ya? Que en su artículo 11 fija un sistema de reorganización o cierre de micro y pequeñas empresas en crisis. El sistema que establece la Ley 20.416 es realmente muy malo. ¿Por qué? Porque los procedimientos tienen efecto relativo, no tienen efecto erga omnes. Eso significa que un grupo de acreedores o un acreedor, proveedor, por ejemplo, o financista bien intencionado, podría estar dispuesto a celebrar una negociación con la pyme, pero como tiene efectos relativos, ¿qué va a pasar? Los demás van a iniciar juicios ejecutivos individuales. ¿Ya? Lo que se requiere es una regulación con efecto erga omnes. Además, no existe una regulación de la liquidación. Cuando la empresa ya no es viable, o sea que no es susceptible de reorganización, lo que se regula es el abandono de bienes, no la liquidación. Y el abandono de bienes es muy malo porque, imagínense, ¿qué va a hacer, por ejemplo, un acreedor, otra pyme que puede ser proveedora, por ejemplo, con los materiales de la empresa que es de un rubro totalmente distinto, ¿ya? No sabría cómo venderla, en definitiva sería un obstáculo para esta pequeña empresa. Y además lo que se contiene como asesoría económicas de insolvencia, que son una etapa previa para tratar de resolver la situación por un experto, que es el asesor económico de insolvencia, no tiene aplicación práctica. Las estadísticas dicen que el año 2017, solo 21 asesorías económicas de insolvencia fueron finalizadas frente a lo que dice que son empresas morosas. En un último estudio de la Universidad San Sebastián y Equifax, las empresas morosas eran a septiembre de 2017 58.113 pequeñas empresas morosas, 58.113 versus 21 asesorías económicas de insolvencia terminada, es muy poco. Entonces, frente a la insuficiencia de esta regulación especial, lo que quedaría sería aplicar la Ley 20.720. Pero la Ley 20.720 está creada con la empresa grande en mente y no la pequeña empresa con sus necesidades particulares. ¿Cuáles son estas necesidades particulares o puntos críticos que una legislación debería asumir o debería acometer, mejor dicho? Bueno, el acceso temprano a procedimientos de reorganización, la reducción de los requisitos de participación de los acreedores para sacarlos del letargo, porque los acreedores, viendo que hay pocos bienes, están poco dispuestos a participar. Entonces, lo dejan como pérdida. Un estímulo, de alguna manera, a través de la regulación para que ellos participen, evita que se termine una empresa pequeña con todas las consecuencias que ello acarrea, ¿ya? Las empresas de menor tamaño dan casi el 50% de los trabajos en Chile. Por lo tanto, lo que estoy diciendo con humildad, pero es algo muy serio, ¿ya? Se requieren también procedimientos rápidos y de bajo costo, que no lo son en la actualidad, no son tan rápidos ni de bajo costo, que el financiamiento de la administración de los veedores y los liquidadores se regule con un criterio especial para las empresas de menor tamaño.
También hay que hacer hincapié en la formación de la masa activa de la insolvencia de la pyme, por esta situación que yo comentaba. La pyme generalmente es administrada por la propia persona natural y el traspaso de bienes entre el patrimonio de la persona y el patrimonio de la empresa es algo frecuente. Muchas veces los acreedores, por ejemplo, para otorgar un crédito a la EIRL, constituyen garantías en el patrimonio de la persona natural que está detrás, naturalmente, porque no existe ni siquiera un capital mínimo para la IRL, entonces se constituyen garantías. O a veces ni siquiera se constituyen garantías. Si son bancos, sí, van a poner más ojo, pero si es, como yo decía, otra empresa de menor tamaño que está proveyendo, en realidad va a ver el taller y no sabe si la maquinaria pertenece realmente a la empresa como tal o a la persona natural. ¿Ya? El traspaso patrimonial y la formación de la masa activa real es un tema interesante para regular. Y también el nuevo comienzo, el Fresh Start, que es un beneficio que se le da a todo deudor que ha terminado un procedimiento de liquidación de liquidación. No puede ser dado a cualquiera, ¿ya? Tiene que ser dado realmente a una empresa que ha sido diligente o a un consumidor honesto, que no ha reventado las tarjetas de crédito antes de pedir su liquidación o que ha defraudado a los acreedores tratando de sacar los bienes y luego pide la liquidación. Tiene que ser un comportamiento honesto que sea premiado con la extinción del saldo insoluto. ¿Cómo se puede empezar a hacer todo esto? La verdad es que se requeriría una regulación específica. No hay proyecto de ley en la materia, pero sí hay buenas noticias en el sentido que el proyecto de ley que yo mencioné hace poco cuando dije que se iba a sacar al profesional del concepto de empresa, también se prevé, en este boletín 12.025-03 del 17 de agosto del 2018, se provee la incorporación de un concepto de empresa de menor tamaño en la ley 20.720. ¿Qué dice el proyecto? Hace un llamado a la definición que contiene la ley 20.416, que es una definición sumamente formal porque está centrada en los ingresos que tiene la empresa de menor tamaño por la venta de bienes y servicios y otras actividades del giro, sumamente formal, ¿ya? Y también relativa al derecho tributario. Se requiere aprovechar la coyuntura, el momento específico, para por lo menos regular la empresa de menor tamaño en su carácter real, considerando sus particularidades. Entre otras particularidades, el acento a la persona del empresario, el aspecto personal, no solo de los trabajadores, sino que del propio empresario, porque el propietario de la empresa de menor tamaño participa. No es un propietario como la empresa grande, que se desliga y deja la gobernanza en un grupo de personas. Este participa y por lo tanto debería tenerse en consideración. También un límite al número de empleados para considerarla como empresa de menor tamaño, el límite de deudas, entre otros aspectos. Entonces, esta sería una oportunidad para comenzar a regular la empresa real con todos los beneficios que de ello se derivaría. Muchas gracias. Agradecemos la exposición y brindamos un fuerte aplauso a la doctora Lorena Carvajal. Daremos enseguida comienzo a una ronda de preguntas para la cual solicitamos esperar el micrófono. Sí. Pero dígamelo, usted lo escucha. Ahí sí. Ahí sí, ya. Buenas tardes, doctora. En un principio de su exposición usted habló de, si la entendí bien, el artículo 1195 del Código Civil francés, Sí. que al parecer es un código consolidado que regula materias comerciales, materias civiles. Sí, es que lo que pasa es que el derecho de las obligaciones, no, es el Código Civil, es derecho civil puro, no es el Código de Comercio.
Pero el derecho de las obligaciones se aplica transversalmente. El derecho de las obligaciones, que como en Chile está regulado en el Código Civil, se aplica a los contratos comerciales y a los contratos, como acá. Como nuestra teoría general de las obligaciones. Exactamente, sí. Ya. Y entonces, ese artículo consagra la necesidad de ajustar los contratos. Entonces, ahí me surge la duda de que ahí hay dos bienes jurídicos, por decirlo de alguna forma. Está la necesidad de ajustar los contratos a nuevas contingencias, pero eso atenta contra la certeza jurídica que precisamente uno busca en un contrato. ¿Cómo se resuelve eso? Y si hay algún proyecto, alguna idea parlamentaria, moción en el derecho nacional en ese sentido, ¿y usted con qué ojos lo ve? Bien, mal, más o menos eso. Sí. Bueno, en el derecho nacional, la verdad, no conozco ningún proyecto de ley sobre la materia, ¿ya? Pero tengo que ser sincera, yo no soy especialista en la teoría de la imprevisión. El profesor Momber, que fue el primer expositor de este ciclo de conferencias, desde antiguo, desde el 2003, el 2015, ha estudiado ese tema. Entonces, una referencia bibliográfica es imprevisión, Momber le va a salir al tiro. Pero yo no conozco en específico si hay un proyecto de ley. O sea, yo puedo hablar del derecho vigente, un proyecto de ley no existe. Ahora, ¿cómo se soluciona esta pugna que usted dice entre la certeza jurídica y la necesidad de ajustar el contrato? En materia transnacional, ¿cómo se soluciona? Es que cuando, usted sabe que los contratos transnacionales se llevan a arbitraje, ya por la confidencialidad y la rapidez, ya sea un arbitraje unipersonal con un individuo o tres individuos privados o institucional en la Corte de Comercio de París, la London Court of Arbitration, etc. Entonces, cuando tienen que designar la ley aplicable, hay muy pocas ocasiones en que se designa la lex mercatoria, porque es media gelatinosa, a pesar de que existen estos principios, etc. Generalmente se designa un derecho nacional, ¿ya? Entonces, los contratantes que no quieren que haya un ajuste del contrato, ya que existe este nuevo artículo 1195 del Código francés, no aplican el Código francés, sino que aplican el derecho inglés. El derecho inglés no reconoce la buena fe como principio transversal del derecho de las obligaciones y los contratos, y aplica el pacta sunt servanda. ¿Ya? Dicen que es repugnante, así hay un fallo bien famoso, es repugnante que los contratantes tengan la incerteza de no saber qué va a pasar con su contrato, y lo aplican a rajatabla. Y hay muchos, la London Court of Arbitration es súper requerida y aplican el derecho inglés. Dicen, la House of Lords ha dicho, prefiero una solución injusta, pero cierta, a esta cosa de no saber qué va a pasar. Ahora bien, a veces, pero yo hice mi tesis doctoral sobre la buena fe, la lex mercatoria, y vi derechos nacionales. Pero esta es la posición formal que existe y está bien fundada. Pero en los hechos, la verdad es que encontré varios fallos de los tribunales ingleses donde no nombran la buena fe, no dicen que tienen que ajustarlo en virtud de la buena fe, pero sí es justo que haya una modificación, ¿ya? Están expuestos a que se haga, ¿ya? Porque lo primero es la justicia, y en algunos casos era demasiado extremo cumplirlo, no obstante la onerosidad sobrevenida. Entonces, la verdad, y como conclusión, es que aun cuando se está aplicando el derecho inglés y todo, cuidado, cuidado, porque el derecho está evolucionando hacia esto, se está moviendo el foco desde la relación desde el acto específico hacia la mantención de la relación. Entonces, por ejemplo, no sé, si tengo un acuerdo entre dos partes de largo término para la construcción del Canal de la Mancha, por ejemplo, de un puente, si es de largo término, van a surgir nuevas contingencias. Entonces, exigirle a la contraparte que cumpla de todas maneras, lo puedo hacer, pero ya perdí un contratante para siempre. Y la reputación, que en materia comercial es muy importante. Entonces, yo diría que la certeza jurídica es importante. En Chile no existe duda, pero está evolucionando, ¿ya? El derecho comercial, porque ahora en realidad se ha producido la comercialización del derecho privado, decimos, porque todo tiene aspectos comerciales. Se está llevando hacia
como decía, un rebus sic stantibus. ¿Sabe? Porque prefiero perder un poco, pero voy a ganar en el futuro, voy a mantener la relación. Sí, hay que tener una contraparte consciente y saber elegir con quién uno está tratando, que no le vaya a exigir ya moderadamente que tiene que contratar. Por eso los contratos tienen que ser bien redactados, porque al principio somos súper amigos, somos buenos amigos, cerramos contratos sin problema. Pero luego, cuando hay un problema, hay que recurrir al clausulado, de manera que sí, te exijo, pero siempre hay una opción de que se puede ver la situación previamente. ¿Ya? Eso es lo que yo creo. Gracias. ¿Más preguntas? Agradecemos las intervenciones y solicitamos nuevamente un aplauso para la expositora doctora Carvajal. Muchas gracias. En reconocimiento a su notable presentación y como recuerdo de la visita, invitamos a Juan Carlos Guajardo Puga para hacer entrega de un presente a la invitada. La Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera agradece vuestra participación. Muchas gracias.